Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para comenzar. Bueno, vamos a orar. Mientras, si quieren ir buscando ahí en Mateo 13, en el versículo 24. Bueno, nada más para recordar, pues estamos hablando acerca del reino de Dios. Sí, y bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable. Padre, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, pan de vida. Gracias por cada alma que tú le has confiado a esta congregación. Señor, que sigas moldeando nuestro corazón, que sigas trabajando con nuestra mente, Señor, que, Señor, lo que tú quieres hacer en esta iglesia, Padre Celestial, no haya nada, Señor, que lo pueda detener, ni aún nosotros mismos, Señor. Bendito Dios, que Padre Celestial, tú cumplas todo tu sueño, Señor, todo tu deseo, y que esta casa pueda cumplir o vivir en tu perfecta voluntad, Señor. Bendícenos esta tarde, Señor. Háblanos a todos, a nuestro corazón. Te necesitamos, Padre, y por eso estamos en este lugar, Señor. Bendito Dios, te pedimos tu bendición, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que la podamos retener, Señor, que la podamos atesorar, Señor, y que en todas estas cosas tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Señor, y que esta tarde, Señor, hagas algo nuevo, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahí esa es otra parábola. Es la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, cada parábola, como decía el martes pasado, pues tiene que ver, nos habla cosas o principios del reino. Sí, la semana pasada pues veíamos el reino de Dios como una cultura, ¿verdad? Y bueno, hoy lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando ya entra esa cultura, verdad? O esa palabra en nuestras vidas, ¿sí? Lo que provoca en nosotros, o bueno, lo que Dios quiere hacer. Entonces estamos, Mateo 13, 24, ¿sí? ¿Sí estamos? Acá está enfrente como quieran. Bueno, fíjense, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, ¿qué decíamos la parábola anterior? Pues, la parábola del sembrador, sí, pues habla acerca de otra vez una semilla. En este caso, pues es la buena semilla que se sembró. O sea, que eso bueno que se sembró se pudiera perder, sí, todo depende de nosotros, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, fíjense pues, sembró semilla en su campo, sí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, ya este último punto es más como profético, ¿verdad? Pero bueno, vamos así nada más a ver. No sé si son 2 o 3 versículos donde da la interpretación. Nada más para que veamos qué es la cizaña, ¿sí? Y el trigo, que es en sí lo que nosotros vamos a enfocar. Fíjense pues, en el versículo 36 dice: entonces despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Entonces dice, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús.
Son los hijos del reino, ¿sí? O sea, el trigo. Y la cizaña son los hijos del malo. Hasta ahí. Bueno, vamos a ver pues qué significa esto en base a todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque obviamente pues ahí ya la explica, pero tiene también una enseñanza espiritual. Bueno, ahí nos dice que yo creo, no sé si algunas han visto cizaña, yo no, pero el trigo sí, ¿verdad? Pero se dice que la cizaña es exactamente igual al trigo. La diferencia es que cuando ya va creciendo el trigo, pues ya ven que tiene la espiga y se empieza a doblar por el peso de la espiga porque trae grano. Y la cizaña no, la cizaña es pura hoja, o sea, crece igual, se ve igual, pero no se va doblando porque no trae fruto, vamos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿sí? Pero de lo demás se ven exactamente igual, ¿sí? Por eso dice no, porque si la arrancan van a arrancar todo, ¿sí? Mejor déjenlo crecer y ya en ese crecimiento pues se va a ver qué es la cizaña y cuál es el trigo. Entonces esa diferencia es porque se empieza a inclinar el trigo por el peso de la espiga, ¿sí? Bueno, eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, pues aquí nos da a entender que es exactamente igual, ¿sí? O sea, no se ve mucha diferencia, como uno lo dice mucho, ¿verdad? La diferencia es el fruto, ¿sí? O sea, puede parecerse, pero si el fruto hace la diferencia. Como dice la Biblia, el Señor le decía a los discípulos, por sus frutos se conoce, ¿sí? Así también es en esto, ¿sí? Bueno, entonces dice pues que la cizaña son los hijos del malo, ¿sí? Entonces ahorita nosotros tenemos que identificar qué características tienen los hijos del malo, ¿sí? O los hijos del diablo, ¿sí? Para en base a eso entender qué es la cizaña exactamente, ¿sí? Entonces aquí la cosa es que es un mismo campo, ¿sí? Yo les voy a dar en ese contexto que estamos hablando. El campo sabemos que es nuestro corazón, ¿verdad? En base a la parábola del sembrador. Entonces, en ese campo, aquí, puede haber cizaña o puede haber trigo, ¿sí? Entonces, ¿el trigo a qué se refiere? Pues en este caso podría ser el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El carácter de Dios, el cambio que sí se ve en nosotros, pero también puede haber cizaña, ¿sí? Actitudes que todavía no las hemos podido transformar, ¿sí? Mentalidades que todavía no están bien, que se tienen que renovar, una conducta que no está correcta, ¿sí me explico? O sea, aunque somos hijos de Dios, este campo puede tener cizaña. Aquí la cosa es en qué momento se le sembró, ¿sí? O sea, que nuestra condición sí puede empeorar o mejorar, ¿sí? En cuanto a la imagen del Señor, ¿sí? Entonces hay una parte ahí que dice en el versículo 25 que los hombres dormían, ¿sí? Entonces cuando ellos dormían se sembró la cizaña, ¿sí? O sea, la cizaña tiene que ver con el mundo, tiene que ver con el diablo, ¿sí? Como mentalidad, conducta, su sistema, su forma de todo lo que traemos del mundo, ¿sí? Eso tiene que ver con la cizaña, ¿sí? Que es todo lo que traemos del mundo, pues conducta, formas de pensamiento, formas de resolver todo, ¿sí? Costumbres, nuestra mentalidad que todavía no está renovada, ¿sí? Eso tiene que ver con la cizaña, ¿sí? Les digo, ¿verdad? En base a que lo que nosotros estamos viendo, porque les vuelvo a decir, abajo pues la interpreta el Señor y se las explica, ¿sí? Pero en base a esto que nosotros queremos aprender en cuanto a principios de reino, pues esto tiene que ver ahí. O sea, cuando ya entró la palabra en nuestras vidas, ¿sí? Tiene que haber una separación. Amén. Hay una escritura en las cartas de Pedro, creo que es la segunda, donde dice: añadid a vuestra fe virtud, ¿sí? Entonces, usted sabe qué es virtud. La virtud tiene que ver con conducta, ¿sí? Entonces, ya tengo la semilla, amén. Ya se me sembró el evangelio, ya hubo fe en mí, pero a esa fe se le tiene que añadir virtud o conducta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Se tiene que ir cortando la cizaña para que se vea el trigo, ¿sí? O sea, que se vean más cualidades o características de hijos de Dios que hijos del diablo, ¿sí? Ahora sí ya lo vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Sí, a eso se refiere, ¿sí? Aquí el problema es que la cizaña que pueda haber en nosotros
Eso lo que quiere decir es que hay áreas donde no hay un total gobierno de Dios en nuestras vidas, y hay que reconocerlo, ¿sí? Puede haber, ¿verdad?, áreas donde ahí todavía hay una batalla y no ha habido una total conquista, desde un hábito, formas de pensar, ¿sí? Conducta, como ya lo decíamos, amén, ¿sí? O hasta formas de interpretar a Dios que pudieran estar mal, ¿sí? Eso puede ser también cizaña. Entonces aquí la cosa es que eso se arranque, ¿sí? Pero lo vuelvo a decir, ¿verdad? Hay un momento donde eso se sembró, o sea, donde la condición de la persona puede empeorar, o sea, la cizaña puede multiplicarse, ¿sí? O sea, las malas actitudes, las formas de pensar equivocadas, los hábitos del mundo, eso puede empeorarse, ¿sí? Estando aquí, porque ya se sembró la buena semilla, o sea, ya hay fe aquí adentro, ya hay palabra, pero nuestra condición, o crece el trigo, que es Jesús, ¿verdad?, o los hijos de Dios, o crece la cizaña, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que impedir que crezca más la cizaña, ¿sí? O las características de los hijos del diablo, ¿sí? Y que crezca más las cualidades o las características de Jesús, porque Jesús es el trigo, ¿sí? Como la Biblia dice, ¿verdad?, el grano de trigo que cae a tierra, está hablando de él mismo, ¿verdad?, su muerte. O lo mejor del trigo que menciona otro salmo, que viene a ser Jesús, ¿sí? La imagen de Cristo, amén. Entonces hay un momento donde dice el versículo 25: mientras los hombres dormían, se sembró la cizaña. O sea, dormirse en la palabra de Dios, pues también significa, ¿cómo, hermano? Eso es, sí, es descuidarse, amén. Entonces dormirse es empezar a descuidarse, ¿sí? Empezar a ya no estar apercibidos, ¿sí? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque se nos acaba la emoción, ¿sí? Esto no puedo yo avanzar por emociones o sensaciones, ¿sí? Desgraciadamente estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Y esto es todos, ¿verdad? No, ni el más espiritual ni el más carnal. Todos estamos acostumbrados a la sensación o a sentir, ¿sí? No estoy hablando solamente de algo sobrenatural, ¿verdad? Sentí la presencia de Dios, o sentí un fuego, ¿sí? O sentí el calor. No, yo me refiero a veces perdemos la motivación, ¿sí? Y ya nos esforzamos por recuperarla, ¿sí me explico? O sea, sentimos ese deseo de hacer las cosas que Dios quiere, ¿sí? Nos inspiramos, nos esforzamos, que vamos a alcanzarlo, pero va a llegar un momento donde Dios, pues no que lo permite, es que es algo normal, ¿sí? Donde esa sensación de emoción se puede ir apagando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios desea que siempre nosotros hagamos las cosas por fe, ¿sí? Entonces nosotros es como cristianos, bueno, como seres humanos así estamos, ¿sí? Estamos acostumbrados a las sensaciones, ¿sí? Por eso dependemos mucho de eso. Por eso hay mensajes que quieren mover sensaciones, ¿sí? O que mueven sensaciones o emociones. Por eso hay muchas cosas en el mundo que mueven más sensaciones, emociones, y de esa forma se piensa que se está edificando, y no es así, ¿sí? Es una cosa edificar y otra cosa emocionar, ¿sí? No porque se emociona la persona significa que está creciendo, simplemente se emocionó, y no estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Pero aquí el punto es edificar, no emocionar, ¿sí me está entendiendo? Porque lo que a nosotros nos edifica es lo que nos hace crecer. Tampoco estoy diciendo hay que estar todos como robot, ¿sí? O los mensajes así todos tiesos. No, no estoy diciendo eso tampoco. Pero no podemos ir de extremo a extremo, ¿verdad? O sea, pura emoción, porque eso me hace pensar que la gente cree que la gente está creciendo, ¿sí? O no moverse de plano, no manifestar nada. Tampoco es así. La palabra de Dios, cuando alguien ha tenido una revelación de Dios, es una persona apasionada, ¿sí? Y eso no lo puedes esconder, amén. Es algo que te mueve en tu corazón y quieres que todo el mundo lo crea y todo el mundo lo vea igual, ¿sí? Eso es porque se obtuvo una visión, ¿sí? Es como cuando hablaba de eso de la visión, ¿sí? La visión de Dios nos transmite una pasión o despierta una pasión. Eso no debemos de permitir que se apague. No estoy diciendo la emoción, la pasión, porque la visión siempre es probada, ¿sí? Siempre.
Amén. Por eso la Biblia habla, Moisés viendo al invisible, sus ojos en el galardón. Jesús vio por encima de la aflicción. Sí, dice que por el gozo que estaba delante sufrió la cruz. O sea, no iba a evitar la cruz, pero no se enfocó en el sufrimiento, se enfocó en el fruto de ese sufrimiento, o sea, en alcanzar la visión. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo a nivel general? Pues está más enfocado en lo que no va a sentir o en lo que va a sentir de dolor que en la visión, y eso nos roba, si nos roba pasión. Y cuando ya no hay pasión por un propósito de Dios, ya no se puede ser de influencia, ¿sí? Y si no somos de influencia, pues no vamos a crecer. Bueno, entonces aquí la cosa es que se durmieron, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es cuando la cizaña crece más? ¿Sí? Cuando nos dormimos. Amén. Entonces, lo que decía la hermana, cuando nos empezamos a descuidar, ¿sí? Porque ya no sentimos esa emoción, ya no sentimos esa sensación, ya no sentimos esas ganas, ¿sí? Y esto no es de ganas, amén, ni es de sensaciones, es de fe, ¿sí? Y la fe, pues es todo lo contrario a la sensación. No siempre se va a sentir, ¿sí? Nosotros caminamos por una convicción, ¿sí? Y si nosotros somos firmes en esa convicción, en su momento Dios se deja sentir o se manifiesta de una manera ya sobrenatural, ¿sí? Pero no debemos de depender de emociones ni de sensaciones, ¿sí? Que Dios le habló a esta iglesia y se siente esa emoción, esa pasión, y queremos hacer muchas cosas. Adelante, ¿verdad? Está bien. Pero ¿qué pasa el día que eso se apague? ¿Sí? Cuando ya no se siente esa emoción, o que no se vea la respuesta de la emoción que yo tengo. ¿Sí me explico? O sea, no vea reacción de parte de los demás, vea lo contrario. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se nos va a apagar la emoción o vamos a seguir creyendo? ¿Sí? Vamos a seguir hablando con esa pasión y esa convicción, aunque yo vea que los demás no lo ven igual, ¿sí? No lo reciben igual, ¿sí? O se me está apagando el ánimo porque siento que ya no me están recibiendo. Bueno, eso hay que tener cuidado, ¿sí? Porque eso nos puede llevar a dormirnos, ¿sí? Como ya no me siento igual, ya no siento la misma pasión, ya no siento la misma emoción. Eso estoy hablando en cuanto a ministerio, ¿verdad? Pero eso nos pasa en la vida diaria como hijos de Dios, ¿sí? Muy emocionado porque Dios me habló, porque sentí bonito, porque oré y esa vez sentí muy bien. O cuando uno comienza, toda esa emoción y es hermoso y no hay ningún problema, ¿sí? Pero no puedo permanecer dependiendo de esas sensaciones, ¿sí? No se puede. Y bueno, pues todos ya tienen tiempo, saben de lo que estoy hablando. Amén. Entonces, si dependemos de esa sensación, un día se va a ir. Y no necesariamente es que Dios ya se olvidó de mis promesas, ya perdí el propósito. Simple y sencillamente Dios tú tienes que caminar por fe, ¿sí? Y esto es por lo que dice la Biblia. Independientemente se sienta emoción o no se sienta, no hay que dejar que el diablo nos robe la visión, ¿sí? Porque ya no siento la misma emoción. No, la visión es de Dios y es un propósito eterno, ¿sí? Que Él quiso dárnoslo. Y eso es independiente si sienta bonito o no sienta bonito. Por eso siempre la visión es probada, siempre, ¿sí? Porque Dios va a ver en nosotros si esto es por convicción o porque me emocionó, ¿sí? Como les digo, ¿verdad? A todo mundo va a emocionar cuando Dios te dice cosas impresionantes, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer después? Cuando ya se apague esa emoción, cuando ya no tenga ánimos de andar en santidad, de orar, de estar en la iglesia en todo, porque yo quiero alcanzarlo. Y cuando se apague, ¿sí? O cuando ya no se sienta esa emoción, ¿qué sigue? Bueno, esto es por convicción. Entonces, como el diablo ya ve que yo empiezo como a declinar en esa convicción o en esa emoción, pues entonces dice, este se va a dormir, ¿sí? Porque ya se cansó. Amén. Porque no ve resultados, no ve respuesta, ¿sí? Porque no ve la promesa y se está empezando a enfriar. Ya no siente esa misma pasión, ya no siente esa misma emoción, ¿sí? Entonces el diablo empieza a observar y dice, ya le puedo pegar, porque se va a empezar a dormir.
sea, se va a empezar a conformar, ¿sí? O va a empezar en una mediocridad, ¿sí? Porque ya no siente esas ganas que sentía cuando se le dio la promesa. Amén. Entonces el diablo dice: este se va a dormir, y cuando se duerma, sí, que ya no se esfuerza igual, entonces voy a sembrar cizaña, y lo feo que ya trae del mundo voy a hacer que crezca, o él mismo lo va a permitir. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cuándo es cuando esto es sembrado? Cuando nos dormimos. No, por eso la Biblia dice, o el Señor se los dijo a los discípulos: velad y orad, para que no entres en tentación. O sea, siempre tienes que estar percibido, siempre, hermanos, y esto es siempre, ¿sí? Más cuando yo tengo un propósito, ¿sí? Cuando yo creo a una visión que Dios nos dio, yo no me puedo permitir enfriarme, ¿sí? Yo tengo que luchar, amén, y ese esfuerzo, porque lo es, ¿sí? O sea, una visión no se alcanza con los brazos cruzados, ¿sí? No se va a poder. Amén. Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande, ¿sí? Tú vas a ser padre de multitudes. Amén. Haré de ti una nación grande, bendeciré a todos los que te bendigan, yo voy a maldecir a los que te maldigan. Y le empieza a dar promesas impresionantes, ¿sí? Y le da instrucciones: tienes que salir de aquí. Amén. Si Abraham no avanza, ¿usted cree que se hubiera alcanzado eso? No lo hubiera alcanzado. Entonces, ¿por qué? Porque esto requiere esfuerzo, y hay que grabarlo en nuestra mente, ¿sí? El esfuerzo no lo va a comprar. Amén. Para que si nos esforzamos no vayamos a pensar: es que yo me lo gané porque yo me esforcé. Dios va a decir: no, tú no te ganaste nada, ¿sí? Lo que tienes ganado se llama infierno. Ese lo tienes seguro, ¿sí? Y bien ganado, ¿verdad? Esto, tu esfuerzo es para que aprendas a administrar lo que yo te quiero dar, ¿sí? Porque en sí no eres capaz, y nadie lo somos. Nadie somos capaces de llevar ninguna promesa de Dios, ¿sí? Pero el deseo de Dios es que uno muestre esfuerzo, porque en eso uno muestra fe. Amén. O sea, uno muestra que le creyó a Dios. Si yo creo. ¿Y qué hace Abraham? Sale de su tierra, ¿sí? Sale de su parentela, su conformismo, su, ¿cómo se dice?, zona de confort, ¿sí? Se movió. ¿Qué necesidad tenía si ya era rico? Si estaba estable. Pero él dijo: no, yo quiero eso, yo quiero alcanzar esa visión. Y empieza a avanzar, ¿sí? Probablemente, yo a veces me imagino, ¿no? A lo mejor hubo esclavos que se le murieron en el camino, ¿sí? Y porque las promesas duraron aproximadamente 25 años para verla. Y Dios le hablaba cada cierto tiempo. O sea, pasaban, no sé si años, que yo creo que sí, pero pasaba mucho tiempo para que Dios se le volviera a aparecer. Entonces, ¿se imagina el no tener dirección diaria? Sino nada más: Dios me habló y me dijo que avanzara, y voy a avanzar, y voy a avanzar, y voy a avanzar. Se le empieza a morir un esclavo. Yo me imagino, ¿verdad? Porque él caminó por el desierto, ¿sí? A lo mejor se le murió un esclavo. La esposa a lo mejor dice: híjole, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, la gente cercana, no sé, sí, y a lo mejor eso le pegaba y decía: pues sí, es cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, y como que volvía: no, Dios me dijo que iba a hacer de mí una gran nación. Y eso, por eso la Biblia dice: se fortalecía dando gloria a Dios. Hay otras versiones que cambian eso, no me acuerdo cómo dice, pero dicen, se entiende mejor. Sí, se fortalecía dando gloria a Dios, sí. O sea, había momentos donde se debilitó, sí, pero él decía: no, a mí Dios me dijo. Y muchos años, o pasaban años o tiempo, y Dios se le aparecía y le hablaba y le decía lo que iba a hacer. Entonces él decía: no, es que sí es cierto esto. Y así, ¿verdad? Iba pasando el tiempo y Dios le volvió a hablar y pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué podemos ver en Abraham? Un hombre de fe, ¿sí? No por nada es el padre de la fe. Amén. Porque no dependió de sensaciones, sino por la convicción, ¿sí?, de lo que le dio una palabra, ¿sí? Y él no tenía reuniones, no tenía Biblias, no tenía nada, ¿sí? De hecho, yo creo que nadie de los que andaba con él creían, ¿sí? Él nada más creyó. Por eso yo creo que normalmente estaba solo cuando sacrificaba, cuando hacía cosas así que Dios le hablaba. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? ¿Y qué pasó con ese hombre?
Bueno, Dios le dio la dignidad de ser llamado padre de la fe y amigo de Dios, porque Dios mismo así lo nombra, ¿sí? Y no solo eso, se sigue reproduciendo como Dios le dijo. Siguen naciéndole hijos a Abraham por causa de la fe. Y en lo físico, en los israelitas, ¿sí? Y en lo espiritual, nosotros, la iglesia. O sea, esa promesa se cumplió, ¿sí? Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tiene que caminar. Amén. Si ustedes quieren ver las promesas cumplidas, no se pueden dormir, ¿sí? Tienen que caminar. Amén. ¿Implica esfuerzo? Claro que sí. Amén. Dios le dijo a Pablo, o lo mencionó a Pablo en Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel. Sí, o sea, eso de fortaleció, pues ya te dice que la sufrió, sí, y lo me tuvo por fiel. Sí, o sea, yo me guardé para lo que Dios me habló, todo este caminar, y entonces Dios me agarró y me dijo: ahora tú vas a hacer esto, sí. Nunca espere algo así. Amén. Cuando la visión es grande. Cuando es pequeña, probablemente llegue de golpe, ¿sí? Pero cuando hay aspiraciones grandes, no hay más que esfuerzo. Amén. Disciplina, ¿sí? Y como dice, bueno, normalmente dice aquí, ¿verdad? No nos va a pedir algo que no podamos hacer, ¿sí? Y si nos llega a pedir algo que no podemos hacer, nos va a decir cómo. Amén. Pero así es esto. Entonces, si yo empiezo a cabecear porque ya me estoy cansando, sí, porque me estoy enfriando, sí, porque no veo lo que se me prometió, sí. Este hombre duró 25 años y no lo vio, no más vio uno, sí. Pero él dijo: Dios me dijo que naciones. Y cuando nació Isaac, dijo: eso es la promesa, Dios lo va a hacer, sí. Y con eso se fue feliz al cielo, sin ver multitudes, sí. Y así, ¿verdad? Tanta gente, como dice Hebreos, muchos nada más lo saludaron, sí, de lejos. O sea, ni siquiera lo vivieron. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Hay muchos que quisieron ver y oír lo que ustedes ven. Amén. Pero no se les dio a ellos, como dice Hebreos, ¿verdad? Para no ser perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, no siempre se da de, bueno, puedo decir, no se da de golpe, ¿sí? No se da de golpe, pero de que se da, se da. Si yo me aferro. Entonces, probablemente hemos tenido un evangelio muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy dado a la sensación, sí, muy dado a la emoción para avivarme, sí. Pues hay que ir renovando la mente, porque esto no es así. Amén. O sea, no es malo, pero no puede depender de eso. Amén. Porque no siempre se va a sentir eso. Es como el matrimonio. Si siempre siente mariposas en el estómago, pues no siempre, sí. Bueno, ellos dicen que sí, ¿sí? No siempre se siente, pero no por eso se divorcia. Ya no siento emoción, ¿sí? Bueno, vamos a firmar el divorcio, ya me fastidié, ¿sí? Algunos lo hacen, pero eso no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Pues no, me tengo que esforzar, ¿sí? ¿Cómo le hago para mi matrimonio y todo lo que se enseña, ¿verdad? Y lo que enseña la Biblia. Porque no quieres soltar, tirar la toalla, pues, o romper el pacto, ¿sí? Acá es exactamente igual. Amén. No puedes romper el pacto porque ya no se dejó sentir el Señor. No puedo no tirar el ministerio porque no veo la visión cumplirse, ¿sí? Entonces no, 25 años duró Abraham. Moisés 40, ¿sí? ¿Cuántos aguanta usted? ¿Verdad? Entonces, y así muchos hombres, ¿verdad? No va a pasar eso aquí, eso no se preocupe. No creo que pasen ni 10 años. Pero hay que creerlo. Entonces se durmieron. ¿Y qué pasó? Cizaña empezó a crecer, ¿sí? Me desanimo porque no siento, porque no veo. Entonces la cizaña que todos traemos dentro, la poca o mucha, va a empezar a crecer y se va a multiplicar. Entonces vamos a ver qué es la cizaña. ¿Qué le parece? Bueno, y ahorita vamos a orar para que Dios nos arranque algo de eso. Yo quiero que vaya allá a su Biblia en Juan 8:39, que es donde habla del trigo y la cizaña. Nada más que les menciona hijos de Dios y a los hijos del diablo. Yo le estaba pidiendo a Dios: Señor, ministra hoy mucho,
Y yo espero que así sea. Pero vamos a abrir nuestro corazón. Entonces, ¿qué les dije? Juan 8:39. ¿Ya estamos? Fíjense lo que dice. Respondieron y le dijeron. Bueno, este es el Señor hablando con los fariseos, ¿sí? Y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué es un hijo de Abraham? Pues es alguien que ha creído, o sea, un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene un hijo de Abraham? Hace las obras de Abraham, ¿sí? ¿Qué tienen que ver las obras de Abraham? ¿O cuál es el concepto de las obras de Abraham? Lo que encierra el significado de eso, fe. Amén. Abraham, fe, ¿sí? Y Abraham es igual a fe. Ya debe estar en nuestra cabeza. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, él no mató a Dios, pues, no me despreció, ¿sí? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y el Señor era demasiado valiente. Usted le diría eso a alguien, pues la pensaría 2-3 veces, ¿verdad? Sí, él no la pensó. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿sí? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, fíjese, otra característica, ciertamente me amarías. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Las obras de Abraham, ¿sí? Y otra, aman al Señor, ¿sí? Y eso es otro rollo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjese, ¿por qué no se entiende un lenguaje así? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, uno cierra el oído. Por eso hay cosas que uno no entiende cuando es de Dios, porque no las quiere uno recibir. Fíjense lo que dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y de ahí se agarra mucha gente, ¿verdad? Hijos del diablo, ¿sí? Pues, tú pareces más, ¿verdad? Más que de Dios, ¿sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué dice la cizaña, la parábola? Que las cizañas son los hijos del diablo, ¿sí? Entonces aquí nos dice ¿qué es un hijo de Dios? O el trigo, que viene a ser ¿qué? Hombres de fe, las obras de Abraham, y aman al Señor, ¿sí? Bueno, eso implica varias cositas, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser hijos de Abraham? ¿O qué es las obras de Abraham? Ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Es una vida en fe, amén. Y la fe siempre tiene relación con sacrificio. No existe una fe pasiva, ¿sí? La verdadera fe siempre es activa. Yo no puedo decir, hay gente a veces, ¿no?, que tiene un montón de tiempo sin venir a la iglesia y siempre te dicen eso, pero no me he alejado de las cosas de Dios. O sea, uno dice, ¿y eso qué? ¿Sí? O sea, no se entiende eso, ¿sí? Piensan que porque ya no toman o porque ya no se drogan, ¿sí?, están bien. No, eso no puede decir, está saturado de cizaña, ¿sí? No es eso, amén. Entonces hay gente así, ¿verdad? Pero no me alejo de Dios, ¿sí? Bueno, no puede decir, por supuesto que sí, estás lejísimos de Dios, ¿sí? Porque no es nada más como ya no hago lo que hacía antes, ¿sí? Como quiera, o a lo mejor sí llego ahí a tomar alguna, pero ya no como antes, ¿sí? De repente se me sale una maldición, pero no como antes. No me he alejado de Dios, o ya no me hinco ante la Virgen, ya no me he alejado del Señor. Y Dios va a decir, no, te estás alejando del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tú no estás así bien. Entonces, ¿qué es pues las obras de Abraham? Son obras de fe, ¿sí? Es gente que no vive por emociones, vive por convicción que da la palabra de Dios, amén. Entonces, si yo no tengo esas características, pues ahí hay que checar qué tanta cizaña hay en nosotros, ¿sí? Qué tanta fe hay en mí, ¿sí? ¿De qué depende mi fe? ¿De lo que siento o de lo que está en la Biblia? Por eso uno tiene que hablar la palabra, orarla,
Sí, orar sus promesas. Esto no es arrebatarlo o te lo quito o cosas así, ¿no? No, esto es hablarlo. Dios me dijo, Señor, tú me dijiste, sí, tu palabra dice esto, tú nos prometiste tal cosa, sí, y no está tan fácil que el alma lo logre asimilar. O sea, no es de un día, sí, es a darle y darle, a darle y darle hasta que el alma lo empieza a aceptar. Por eso es velad y orad. No te puedes dormir. Amén. Entonces, cuando Dios le da una visión a una iglesia, ¿sí? Es como un embrión. Amén. ¿Sí? Y si ese embrión no se cuida, sí se puede ir. Amén. Entonces uno tiene que guardarlo. Decir, por ejemplo, ustedes ya están embarazados como iglesia, porque cada promesa es eso. ¿Sí? Ya lo metió Dios. ¿Sí? Ya está dentro. Ahora es trabajarlo como lo haría una mujer que está embarazada. Se supone, ¿verdad? Tiene que cuidar ciertas cosas, la alimentación, tantas cosas, ¿verdad? Que tiene que cuidar, ya no puede tener una vida normal, ¿sí? Porque tiene una vida dentro. Bueno, acá es igual, ¿sí? Tenemos un propósito metido en nuestro vientre. Yo no puedo tener un cristianismo igual, ¿sí me explico? Cuando lo creí, porque si no lo creo, ¿sí? Pues le metemos mugrero, hablando en lo físico, ¿verdad? Y se nos muere la criatura. Amén. O acá es igual, ¿sí? Ya no nos guardamos igual y se nos puede ir, o esto se va a alargar. Amén. Y la idea es que eso no pase. Entonces por eso uno tiene que examinarse qué tanto trigo hay en nosotros, o qué tan poco trigo hay, y qué tanta cizaña puede haber. Entonces un hijo de Dios, o el trigo, tiene una característica que son las obras de Abraham. O sea, una vida en fe. ¿Está claro? No dependemos de emociones, no dependemos de sensaciones, ¿sí? Yo lo tengo que estar hablando. Señor, tú dijiste que esta iglesia iba a dar a luz obreros. Tú nos has hablado de muchos matrimonios que se van a restaurar aquí. Tú nos has hablado de jóvenes que van a servir a Dios, ¿sí? Tú nos has hablado de que este lugar nos va a quedar chico. Eso es estarlo hablando. Eso es cuidar el niño que está dentro, ¿sí? La promesa en nuestro vientre. Amén. Y eso implica velar y orar. O sea, que usted se va a levantar de repente como pastores más, y son las 3 de la mañana, y la lógica es pues a dormir, ¿no? Pero usted dice no, el hermano Tíos dice el insomnio es de Dios, ¿sí? Y órale, a levantarse. Y se levanta y no, en el nombre de Jesús, pues aquí estoy, no sé qué orar, no sé qué decir, pero me acuerdo de tus promesas, Señor. Yo declaro y yo te pido por cada joven, y que esa promesa se cumpla, ¿sí? Y que caiga, y créame, hermano, y esto créalo en serio, cuando menos se lo espere, por algo tan pequeño, pum, Dios los va a tocar, ¿sí? Allá en la iglesia, esto es un testimonio. Llegó, es hijo de un matrimonio que llegó hace poco en la iglesia. Duro el tremendo, se veía como que vengo a fuerzas, de verdad. Y uno decía, híjole, pues aquí va para largo esto, ¿sí? Porque no se le ve nada de intenciones. Y el domingo, bueno, antes de eso, 2-3 semanas atrás, Dios le habló a la mamá de ese muchacho y al papá, y le habló acerca de sus hijos, ¿sí? Ellos creo que tienen 3 hijos, 2 hijas y ese muchacho. Las otras 2 hijas pues van a una iglesia, ahí no hay mucho problema, ¿verdad? Pero les hablaba de un ministerio para sus hijas, y para el hijo le empezó a hablar de un ministerio en la alabanza, y hasta ahí. Y el domingo se acerca la mamá del muchacho y se acerca el muchacho, cosa rara, porque era de que se acabó, ya nos vemos. Antes de que se acabe estoy abajo esperando ya para irme. Y me dice, es que él le quiere pedir permiso a usted porque él quiere tocar, ¿sí? Porque él es músico, es un rockero, ex rockero, ¿sí? Tocaba en bandas de rock, todo eso. Dice, y él quiere tocar la guitarra, ¿sí? Y yo cuando lo empecé a ver, pues lo empiezas a escanear, ¿verdad? Para ver su corazón, a ver si hay algo raro. Y se ve la convicción y se ve tocado. Dije, arroz ya se coció, ¿sí? Y él decía, es que yo escuché una oración, o sea, eso que yo oré, creo que se estaba transmitiendo ese día, y Dios les estaba hablando a los papás, y eso me tocó. Fíjense, hermanos, cuando me iba a pasar por la mente que eso que estaba orando en ese momento, o sea, que Dios le está hablando a la mamá
eso iba a tocar el corazón de él. Y dijo, es que eso me llenó, me tocó. Yo ya no pensaba tocar nunca. De hecho vendí todas mis guitarras, decía, pero yo quiero tocarle al Señor. Sí, yo quiero tocar la alabanza, yo quiero tocarle a Dios. Sí. Y no, yo dije, no, sí, por supuesto. Sí, porque ves un toque genuino. Sí, no ves, se emocionó y al rato ya va atrás en el mundo. Si así lo ves tocado, que hay que cuidarlo, pues claro que sí. Y no, pues yo me sentí feliz. Pero te das cuenta cómo algo, en qué momento, y algo que ni siquiera te pasa uno por la mente, Dios los toca. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es, eso puede pasar en cualquier momento. Amén. Aquí la cosa es, no puedo dormirme. ¿Sí? Porque si me duermo, a lo mejor se me va ese momento que Dios le quería soltar a aquella persona que para mí no se ve por dónde. De verdad, uno lo veía y decía, no, aquí no sé por dónde, ni cómo acercársele a hablarle. Pues yo lo saludaba normal, pero con la intención de tenerme confianza o algo. No. Y se acerca bien todo. Y no, pues a mí me da mucho gusto. Y la mamá pues ya se imaginará, ¿no? La risa de oreja a oreja, feliz. Le dije, no te apures, yo consigo una guitarra y a ver cómo le hacemos. No, yo voy a comprar la guitarra y yo ya tengo el combo, entonces yo voy a tocar aquí. Le dije, ándale pues. ¿Sí me entiende? Entonces así es, nosotros tenemos que confiar. Amén. Y si no hubiera pasado eso, pues uno tiene que seguirle. ¿Sí? Si el muchacho se hace más duro y le vale, ¿sí? De todos modos hay que seguir. Y estoy seguro que su mamá no se hubiera ido al mundo por eso. Ella hubiera seguido. Amén. Así nosotros también. ¿Sí? Nosotros tenemos que seguir porque tenemos una promesa. Y esa promesa es la que atrae todo lo necesario para que eso se cumpla. ¿Sí está claro, mis hermanos? No hay que dormirnos, porque es lo que está esperando el diablo. ¿Sí? Para empezar a sembrar cizaña y hacer que uno pierda algo que Dios ya quería soltar. No sabemos en qué momento llegue. ¿Sí? En nuestra lógica es, falta demasiado. Sí, como yo decía a este muchacho, esto va para largo. Sí, porque no se lee por dónde. Pero no sabemos si Dios es soberano, como dice la Biblia. Para él un año son 1000, ¿sí, verdad? Un día. Y al revés, 1000 años es un día y así. O sea, lo que Dios puede hacer en 1000 años lo puede hacer ahorita. ¿Sí? Lo que quiere decir es, no puedes medir el tiempo por tu lógica, porque no sabes en qué momento pueda pasar algo. Pero eso depende de Dios. Amén. Lo que depende de mí es no dormirme. ¿Sí está claro? Entonces, hablando de manera personal, si yo me duermo en lo mío, ya no estoy hablando como iglesia, ¿sí? Pues la cizaña que ya traigo, porque puede haber áreas donde no hay mucha fe, ¿sí? O áreas donde a lo mejor yo amo más algo del mundo que a Dios. Sí puede ser, ¿eh? Puede ser que en un área pese más lo del mundo. En un área, no estoy diciendo que en todo, pero a lo mejor en un área tengo más placer en algo del mundo que en algo de Dios. ¿Sí? Y sí puede pasar. Y uno se tiene que examinar. Por eso otra característica es, si fueran hijos de Dios me amarían a mí. O sea, un verdadero hijo de Dios, su único amor es el Señor. O sea, o el que está, como dice el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces puede haber áreas en nosotros donde mi amor por Dios como que todavía no está tan fuerte, ¿sí? En comparación de algo más. Y eso hay que examinarlo. ¿Sí? A lo mejor yo amo más mi trabajo que a Dios. Yo amo más el dinero que a Dios. Yo amo más un sueño personal que a Dios. ¿Sí? Y lo pongo en oración y se lo entrego a Dios, pero no tanto como haz lo que quieras con él, sino es como que échame la mano en esto. ¿Sí? Y Dios puede decir, pues primero entrégamelo. ¿Sí me entiende? Sí, a lo mejor mi amor está por encima de Dios en cuanto a los hijos. Señor, yo lo bendigo y yo lo bendigo y yo lo bendigo. Y Dios va a decir, está bien, pero me está estorbando tu amor hacia Él. ¿Sí? No me dejas obrar. Suéltalo. Y eso cuesta, porque es donde uno no entiende. ¿Cómo me dice que lo suelte si me la vivo orando por Él? Se supone que yo estoy confiando en Dios. Yo voy a decir, no, porque tu oración gira en torno a Él. ¿Sí? Tú vienes a la iglesia pensando en eso.
¿sí? Pensando en que yo te bendiga en esto, pensando en que yo haga esto, ¿sí? Tú cuando oras, tu pensamiento es: Dios quiere que ore por esto, y te está girando tu vida en torno a eso, ¿sí? Mientras no lo sueltes, yo no puedo obrar en eso, ¿sí me explico? Y eso aparentemente es amor a Dios, ¿sí? Pero Dios va a decir: no, ahí hay cizaña en ti, ¿sí? Tienes que arrancarla, porque eso está provocando, ¿sí?, que el trigo no crezca. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces en esa misma parábola, entonces sí está claro, pues, ¿verdad? La diferencia. Si el trigo, las obras de Abraham, obras de fe, ¿sí?, y amor hacia el Señor. Y la cizaña, pues lo contrario, ¿sí? Falta de fe, ¿sí?, y falta de amor por Dios. En algún área probablemente hay eso. Amén. Hay que examinarlo. Hay pecados, ¿sí?, que uno no suelta porque siente más placer en el pecado ese que en el Señor, y hay que reconocerlo, ¿sí? Y uno tiene que decir: sí, me siento mal y me arrepiento todo el tiempo que lo hago, ¿sí?, pero sinceramente me gusta hacerlo, ¿sí? Y yo te pido que me ayudes porque yo no quiero esto. Entonces Dios va a decir: esa es cizaña, ¿sí?, porque tu amor es más fuerte por eso que por mí. Amén. Y si yo soy sincero con Dios: Señor, la verdad, sí siento más placer hablando así, obrando así, sí, que haciendo tu voluntad. Pero yo quiero que tú lo saques de mí. Amén. Yo no quiero amar más esto que a Dios, sí, y decirlo: me deleito más en esto que viniendo a la iglesia. Pero yo no quiero esto, yo quiero que tú lo cambies de mí, porque eso es cizaña. ¿Sí me está entendiendo? Es un amor hacia otra cosa. Y no podemos, como dice Ezequiel, ¿no?, la pared que ya voy a derribar, que la embarran de mezcla como para disfrazar que está bien. No, es decir la verdad: sí siento esto, pero no quiero. Amén. ¿Sí está claro? Porque eso es cizaña. Entonces, ¿cuándo es cuando se entiende qué tanta cizaña hay en nuestro corazón? Pues ahí lo dice en el versículo, en Mateo 13, versículo 30. ¿Cuándo es cuando me doy cuenta que tanta cizaña hay en mi corazón? Fíjense lo que dice: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta que tanta cizaña hay en mí? Cuando yo esté creciendo, ¿sí? Si yo no crezco, yo no voy a darme cuenta que tanta cizaña hay en mí. Entonces, si no crece el trigo, pues lo que va a crecer va a ser la cizaña. Amén. Entonces yo tengo que buscar mi crecimiento, y usted sabe que es todo eso, ¿sí? Buscar nuestra madurez, ¿sí? Buscar renovar nuestra mente, porque a medida que eso estemos haciendo, yo voy identificando esa actitud es cizaña, ¿sí? Esa forma de obrar es cizaña, ese sentimiento es cizaña, ¿sí? No es Dios. Y usted tiene que ser bien valiente, porque usted trae una promesa en el vientre, ¿sí? No va a agarrarse a tomar caguamas cuando trae la criatura ahí metida, ¿verdad? ¿Sí? Ni cuando nazca tampoco. Bueno, que cuando nazca sí, ¿sí? O sea, ¿sí me entiende? Sí, que tener un cuidado más grande. Yo no puedo guardar odio, porque yo traigo una promesa aquí metida, ¿sí? Yo no puedo amargarme, porque yo traigo una promesa, ¿sí? Yo no puedo hablar a la ligera, murmurar, criticar, pero con una mala intención, ¿sí? Yo no puedo hacer eso. Bueno, la murmuración siempre tiene una mala intención. Si el chisme, murmuración, los contiendas, los pleitos, como dice una escritura, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová, ¿sí, verdad? Y 7 abomina su alma, y la séptima es que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? O sea, eso debería darnos temor, ¿sí? O sea, yo no puedo alimentar resentimiento en alguien, ¿sí? Porque eso es sembrar discordia. ¿Y saben qué es eso? Eso Dios lo aborrece, ¿sí? Bueno, no lo aborrece, lo abomina, o sea, lo desprecia su alma. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, yo no puedo actuar así cuando tengo una promesa aquí adentro. Amén. Porque dentro de mí está: no, yo tengo que cortar la cizaña, porque hay un trigo metido en mí y tiene que crecer, ¿sí? Yo tengo una promesa enorme que yo quiero ver cumplida. Amén. Entonces, ¿cómo se va haciendo evidente la cizaña? ¿O cómo va entendiendo o viniendo a nuestra conciencia que hay cizaña en nosotros?
crecimiento. Si yo no crezco, nunca me voy a dar cuenta. ¿Sí? Yo voy a pensar que odiar es normal. Y Dios entiende porque Él sabe lo que es sufrir. ¿Sí? No, Dios no lo entiende. Amén. Dios entiende porque Él también tuvo hijos. ¿Sí? Y sabe que lo que duelen los hijos. Por eso odio a tal persona que le habló así a mi hijo. Dios va a decir: no, hijo, el que no me entiende eres tú. ¿Sí? No, tú no entiendes lo que es realmente ser papá. Amén. Entonces a veces uno es así, es que Dios, como que a Dios me entiende y sabe lo que duelen los hijos. Dios va a decir: no, el que no entiende eres tú. Amén. Es que no es así. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces, y Dios sabe que estoy en necesidad y por eso esto. Dios va a decir: es que la que no entiende eres tú. Amén. Entonces eso es cizaña. No hay que dejarla crecer. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer nosotros? Que la arranquemos. Si ya entró la buena semilla, ¿sí? Hay que dejarla crecer. Amén. Este es nuestro campo, ¿sí? El padre de familia, que es Dios, sembró buena semilla, la palabra del reino, como dice la parábola del sembrador, ¿sí? Ahora hay que dejar que esa semilla crezca y no permitir que crezca la cizaña. Hay que cortarla. Si la identificamos, es porque Dios nos está haciendo crecer. Si para mí esa cizaña es trigo, estamos mal. ¿Sí? Como decía ahorita, ¿verdad? Que es que Dios entiende. Y por eso Él entiende el por qué siento todo este odio. ¿Sí? No, Dios va a decir: la que no entiende eres tú, o el que no entiende eres tú. Dios sabe por qué tengo tanto coraje contra mi papá cuando hizo esto, o el hermano que hizo aquello hace 10 años. ¿Sí? Él me entiende porque Él sabe lo que es sufrir. ¿Sí? Dios va a volver a decir: no, si tú no entiendes. ¿Sí? Entonces, si eso lo veo como bueno o como trigo, ¿sí? Pues entonces estoy muy confundido. No está creciendo el trigo, está creciendo más la cizaña. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que cortar. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ponernos de pie. Sentí que se me fue como agua. Ya los malacostumbré, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración. Entonces esto es reino, ¿sí? Sacar la cizaña y que crezca el trigo. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos examine, ¿sí? Y usted tenga esa fe, ¿sí? Y acuérdese de sus promesas. No las menosprecie, porque de esas promesas depende mucha gente. No nada más usted, depende de su familia. Sí, mucha gente que está esperando que Dios lo levante para que cumpla esa función. Bueno, vamos a orar y vamos a abrirle nuestro corazón a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes qué tanta cizaña hay en nosotros y qué tanto trigo. Nosotros no lo sabemos porque no lo alcanzamos a identificar. Porque a veces, Señor, vemos la cizaña como trigo, como decíamos ahorita, porque están casi igual. Pero venimos delante de ti, Señor, para que tú nos examines, Padre. Yo no quiero cargar con cizaña. No quiero, Señor, ser una persona incrédula y que tenga más amor para esa cizaña o eso que es del mundo. Quiero que abra, Señor, mi corazón tú y que entres a lo más profundo de él, Señor. Tú sabes todo lo que hay en él: los celos, competencias, envidias, resentimientos, amarguras, frustraciones, depresiones. Todo lo que hay en mi corazón, tú lo conoces. Tú sabes cuánta cizaña traigo al mundo, Señor. Tú me conoces, Padre. Yo no puedo esconderme ante ti. Los temores, las inseguridades, Señor, los malos hábitos que normalmente nunca los veo malos, Señor, porque no los alcanzo a identificar como malos. Señor, las formas de hablar que a veces me son muy normales. Cuando alguien recibió una promesa, cuando alguien tiene una visión, Señor, no puede vivir igual que como vive toda persona normal. No puede, Señor. Bendito Dios, se tiene que cuidar más, porque Él tiene la aspiración, algo grandísimo. Si nosotros tenemos la aspiración a que Dios nos use, que use a nuestros hijos,
que forme nuestras vidas, que cumpla sus promesas en nosotros y en nuestras familias, pues Dios va a decir: tienes que cuidarte más, tienes que ser de más fe. No puedes permitir que la basura de pensamientos de odio se metan en tu cabeza. No puedes guardar resentimientos, no puedes vivir en una depresión de por vida, no puedes vivir odiando. Suelta esa cizaña. Y hoy venimos a abrir el corazón. Hay cosas que no identificamos, Señor, porque tú, Padre, bendito Dios, tú sabes lo que hay en nosotros. Tú nos creaste y hoy te abrimos nuestro corazón, Señor. Examínanos, Padre, examínanos. Yo amo tus promesas, Señor. Yo amo y quiero verlas cumplidas, Señor. Yo no quiero que la cizaña siga creciendo en mí, Señor. Yo quiero que crezca el trigo, que crezca la fe, que crezca el amor hacia ti en mi corazón. Yo no quiero que crezca la incredulidad, Señor. La fe, Señor, la fe, esa fe falsa, Señor, bendito Dios, o una aparente fe, Señor, que cuando vienen las circunstancias difíciles rápidamente se apaga, que cuando vienen los roces no se saca el escudo de la fe para decir: no, yo no puedo permitir que el rencor entre a mi mente. Yo pongo ese escudo de la fe. Yo rechazo ese pensamiento, ese sentimiento, no lo acepto, porque yo soy un hijo de Dios y no voy a descuartizar el cuerpo de Cristo o este cuerpo local que es pan de vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblale a tu iglesia y a los que estamos aquí, Señor. Examínanos y ve si en nosotros hay cizaña, Señor. Sácala en nuestro corazón, malos deseos, Señor, sueños personales, Padre, que se han convertido en un Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo sé que va a doler, Señor, que arranques la cizaña, pero yo te quiero abrir mi corazón. No quiero, Señor, tener malas actitudes, Padre. Yo no quiero ser la misma persona, Señor, que tiene esos arranques por cualquier cosa, Señor, que rápidamente insulta, Señor, porque le ganó la desesperación, que rápidamente, Señor, empieza a maldecir a medio mundo, a gritar, a hacer de todo porque el estrés lo saturó. Yo quiero entender, Señor, que hay una promesa metida en mí, bendito Dios, que hay una visión enorme metida en mí, que de mi esfuerzo puede depender gente. Yo sé que nadie es indispensable, Señor, que la Biblia dice: cuídate que otro no tome tu lugar. Eso puede pasar, Señor, bendito Dios, pero si tú me lo dijiste a mí, es porque tú lo quieres hacer a través de mí. Yo sé que si no lo haces conmigo, lo puedes hacer con otro, pero si no hubiera sido así, tú se lo hubieras dicho a aquel otro. Tú lo quieres hacer conmigo. Y yo quiero, Señor, tener las obras de Abraham. Yo quiero ser una persona que sacrifique por alcanzar una promesa. Si hay que sacrificar, Señor, una forma de hablar, Señor, en queja, en murmuración, yo lo quiero hacer y tu ayuda, Señor. Si hay que renunciar o sacrificar un sentimiento que he guardado en mi corazón, Señor, y lo justifico diciendo: es que Dios sabe lo que se siente. Sí, pero Él venció. Él no se quedó en eso. Él sí sabe lo que se siente, pero lo venció. Sabe cómo enfrentarlo. Yo bendigo esta casa, Señor. Arranca en nuestro corazón toda la cizaña que hay en él, Señor. Todo el menosprecio hacia ti, toda la falta de amor hacia ti, Señor. Lo que nos hace amar más a este mundo, lo que nos hace amar más ciertas cosas de esta vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Aquí está el Señor. Puedo sentir su presencia, su persona, y siento su voz en mi interior, que alcanzo a discernir, que dice: quiero hacer cosas muy grandes con este pueblo. Tienes que creerlo, tienes que abrazarlo, hermano, y decir: yo también quiero, Señor. Yo también quiero. ¿Qué tengo que sacrificar? Yo sé que va a doler, por eso es sacrificio.
Yo sé que hay cizaña que cuando lo arranques me va a doler en mi corazón. Yo sé que hay hábitos que a lo mejor voy a tener que cambiar. Sé que hay costumbres o formas de ver el cristianismo, Señor, que no puedo soltar. Me cuesta demasiado romper el molde religioso que ya traigo, pero quiero que se quiebre. Yo quiero vivir, Señor, en tu visión y en tu propósito. Yo no quiero vivir en esa estructura que me impide ir a más en ti. Señor, un cristianismo sin sacrificio, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin esfuerzo, un cristianismo tibio, Señor. Bendito Dios, yo quiero vivir en ese cristianismo de velada, ese cristianismo de oraciones, de ayunos, ese cristianismo, bendito Dios, que oye la palabra, escucha la promesa y se da por ella, Señor. Yo quiero eso, Señor. Por eso no puedo vivir de sensaciones. Tengo que hacerlo en convicción, Señor. Tengo que determinarme, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por eso esto es un discípulo, alguien disciplinado. Y la disciplina no siempre son sensaciones agradables, como lo dice la Biblia. Al presente, ninguna disciplina es causa de gozo. Señor, nadie, Padre Celestial, Señor, en un principio se siente feliz porque se levanta temprano a orar. Al contrario, dentro de él quisiera estar dormido. Nadie siente un placer inmenso en un principio, Señor, cuando se esfuerza por meditar en tu palabra, cuando lucha contra esos arranques que toda su vida ha tenido, cuando lucha por despreciar pensamientos de depresión, cuando lucha por decir ya no puedo darle lugar al celo, a la contienda. Para nadie es sencillo en un principio o es causa de gozo, Señor. Pero si pongo mi mirada en el gozo que está delante, si veo al invisible, si pongo mis ojos en el galardón, si veo no el sacrificio del que corre, como dice tu palabra, Señor, en la carrera, si veo el esfuerzo del atleta, Señor, y no veo la corona que va a recibir, se me va a apagar la motivación, Señor. Yo tengo que ver el galardón. Yo tengo que ver, Señor, el resultado de esa disciplina. En el caso de aquel atleta que menciona tu palabra, yo tengo que ver el fruto, el resultado de aquel labrador, Señor, que con paciencia espera que le produzca lo que sembró. Esa palabra paciencia es lo mismo que perseverancia. Bendito Dios. Y es paciente, persevera hasta ver el fruto de aquello que sembró, Señor. Porque no está viendo el tiempo, no está midiendo el tiempo. Él está viendo el fruto que un día va a recibir. Eso, Señor, es visión, Padre, Señor. Y aquí no es desesperarse, es hacer lo que tú mandas, Señor. Y como decía ahorita, para Dios un día son 1000 años. 1000 años son un día. Dios puede hacer algo como dijo Eliseo, de aquí a mañana, así y así pasará. Algo ilógico, Señor. Y pasó. Bendito Dios, porque Dios no tiene límites. Yo bendigo a este pueblo, Señor, al pastorado de esta iglesia. Nuestras vidas están delante de ti. Examínanos, Señor. Y si en nosotros hay cizaña, este es el momento para que tú la desarraigues de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como hemos orado por lo nuestro, ahora vamos a orar por esta iglesia. Yo quiero que usted declare las promesas para la iglesia, lo que Dios le ha dicho a esta casa, la visión que tiene la iglesia. Y usted va a empezar primeramente a interceder y vamos a orar por pan de vida. Vamos a orar para dar a luz parte de lo que Dios le ha hablado a esta casa. Señor, estamos delante de tu presencia a favor de nuestros hermanos de Iglesia Pan de Vida, Señor. Padre Celestial, tú nos has dado promesas grandes, Señor. Tú has hablado de esta iglesia, Señor, una casa preciosa de restauración. Tú has hablado de esta iglesia, cómo vas a levantar jóvenes en el ministerio.
Tú has hablado de esta iglesia, la restauración de muchos matrimonios. Tú has hablado de esta iglesia, Señor, levantar obreros, Señor, multiplicar, Señor, las vidas que has dado aquí. Hoy clamamos a ti, Señor, para que hagas tu obra. Hoy declaramos tus promesas, Señor, y en esos dolores de parto declaramos, Padre, declaramos, Señor, que esas promesas están vigentes. Bendito Dios, declaramos, Señor, una nueva generación de jóvenes que se va a levantar en el ministerio. Declaramos, Señor, matrimonios restaurarse a través de esta iglesia, Señor, matrimonios que van a venir a buscar su restauración, Señor, vidas, Padre, que van a venir, Señor, frías, muertas, Señor, de un cristianismo que las ha matado por la religión, y aquí encontrarán vida, aquí encontrarán su restauración. Hoy nos levantamos por Pan de Vida para declarar tu palabra, para bendecir esta iglesia, Señor, para hacerte ver, Señor, que te creemos, Padre, que creemos tus promesas, que creemos tu palabra. Bendito Dios, que veremos un apostolado nacer en esta iglesia, que veremos profetas levantarse en esta iglesia. Bendito Dios, que veremos, Señor, familias completas crecer en esta iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Toda, Señor, toda oposición, todo aquello que quiere dormirnos, Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, Padre. Todo aquello que quiere enfriar nuestro corazón, Señor, todo aquello que quiere dormirnos en nuestros laureles, Señor, toda aquella opresión del diablo contra esta iglesia, yo la reprendo en el nombre de Jesús, y declaro que en este momento, Señor, se abren los cielos en el nombre de Cristo. Toda obra del diablo contra Pan de Vida, yo la reprendo. Toda frialdad, toda sequedad, Señor, la reprendo en el nombre de Jesús, Padre. Y declaro que el fuego de tu presencia, que hablaremos como habló Jeremías, Señor, un fuego metió en mis huesos, Señor, no me dejó, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor, tú te derramas sobre esta iglesia, y toda oposición, toda opresión del diablo contra este pueblo, yo lo reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo que se levanta contra el pastorado, contra el liderazgo, contra esta casa, Señor, yo la reprendo, Señor. No habrá un cristianismo tibio. Bendito Dios, se romperán los moldes religiosos, Padre, y viviremos en un cristianismo en el fuego, Señor, de la pasión por el reino de Dios. Señor, viviremos en un evangelio de mucha oración, en un evangelio que entiende que todo se consigue orando, en un evangelio que entiende que todo se arregla enseñando. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo. La unción de tu Santo Espíritu descienda sobre este lugar. Todo el bloqueo que hay en el cielo contra esta iglesia, declaro romperse, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Romperse, bendito Dios, Señor. Todo bloqueo en esta iglesia, yo lo reprendo, Señor. Y ahora tu luz desciende, Señor. Veo como una nube negra encima de la iglesia, muy, muy encima. Y veo muchos ángeles que empiezan a bajar del cielo, con espadas empiezan a golpear esa nube negra. Todo bloqueo, todo contraataque contra esta iglesia, Señor, yo declaro caer en el nombre de Jesús, Padre. Todo eso se derriba, Señor, y esta casa se levanta poderosa. Esta casa se levanta poderosa. Vamos a ver a sus jóvenes consagrados, temerosos de Dios. Vamos a ver, Señor, bendito, el ambiente de las reuniones de esta iglesia, Señor, con gozo, con alabanza, con júbilo, porque vienen a la casa de Dios. Señor, nadie estará con apatía, nadie se sentirá incómodo, Señor, por una atmósfera, Señor, como rara. Bendito Dios, tu presencia se derrama sobre esta iglesia, Señor, desde la cabeza, Señor, pasa por la barba hasta el borde, Señor, desciende la bendición de Dios sobre esta casa. En el nombre de Jesús, toda maldición contra este pueblo declaro romperse y cancelarse, Señor. Bendito Dios, y tu bendición baja sobre esta iglesia, tu presencia desciende sobre esta iglesia, tu luz les alumbra, Señor. Y esta impartición cae, Señor, sobre el pastorado, sobre cada ministerio. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo, Padre celestial. Cielos abiertos sobre Pan de Vida, cielos abiertos, una presencia continua, Señor, sobre esta casa. Palabra viva todo el tiempo, porque el cielo está abierto, Señor.
Y todo bloqueo, Padre, declaro que se destruye, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendito Dios, para gloria de Dios. Veo que esos ángeles logran romper esa barrera y bajan a este lugar y les empiezan a dar a ustedes espadas. Esa es la palabra, mi hermano. Usted tiene que orarlo, tiene que declararlo, tiene que creerlo. Son espadas que se nos dan, herramientas, armas del Señor. Cuando venga un sentimiento, usted acuérdese: estoy armado contra esta depresión, contra este desánimo, contra esta apatía, contra este celo, contra esta envidia. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que se imparte esa unción de guerra sobre esta iglesia. Se imparte para que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que pelee la batalla contra la frialdad, contra el desánimo, Señor, que entienda que no puede estar apático, porque hay promesa muy grande, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Señor. Ese manto negro se quita y Dios extiende otro manto, pero es su manto, y lo pone sobre esta iglesia. Es la protección de Dios, su presencia en este lugar. Bendito Dios, Señor. Esto se tiene que cuidar con mucho temor, con mucha búsqueda de Dios, diciendo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Como decía Salomón: dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Señor. Y esa sabiduría se alcanza cuando le amamos. Dice el proverbio: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, Señor. Y eso habla de diligencia. Yo los bendigo, Señor, esta casa, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios. Tus promesas son firmes, son reales, Padre. Señor, que esta casa las crea, las ore, Señor, las declare, Señor. Bendito Dios, las siga viendo, que nunca su mirada se baje como en algún momento se bajó en Abraham, Señor. Bendito Dios, y vio la esterilidad de su mujer, Señor, y tomó a una esclava, Señor, para ver si ahí se cumplía la promesa. Bendito Dios, que nuestros ojos sigan arriba, Señor, viendo las estrellas. Bendito Dios, viendo, Señor, la arena que está en el mar, viendo el polvo de la tierra, y estar hablándolo y diciendo: así será mi descendencia. Esos son los hijos que Dios me dará. Así de grande será mi descendencia, así de grande es mi promesa. Dios me dijo que saldrían reyes y príncipes de mí. En el nombre de Jesús, Dios lo hará, porque es grande, porque Él es poderoso, porque Él es Dios. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendito Dios, que ellos te vean a ti, Señor. Que la promesa, Señor, no depende de mi capacidad, Señor. Depende de la capacidad que prometió, Señor. Bendito Dios, lo único que tú quieres es que yo crea, Señor. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, Padre, Señor. Y yo te ruego que no les falte palabra, que sigan fluyendo en la revelación, Señor, de tu palabra, Señor. Que el pastorado de esta casa sigan fluyendo en esa revelación que tú les das, Señor. Que sigan, Señor, ahí en los secretos, Señor, diciéndome: dame palabras, Señor. Yo no quiero dar recalentados, como decimos, Señor. Claro, hay cosas que hay que repetir, no pasa nada, Señor, pero no quiero que sea algo que yo sé que ya no va a nutrir. Señor, dame pan, Señor. Yo subo hasta tu altar, al monte alto, para encontrarme con mi sacerdote y decirte: tendrás algo a la mano. Y aquel sacerdote dirá: aquí no hay pan común, aquí no hay doctrina humanista, aquí no hay sensaciones, aquí solo hay pan sagrado, Señor. Bendito Dios, y comeremos ese pan, Señor. Bendito Dios, y lo traeremos a nuestros hermanos, Señor. Bajaremos de esa presencia con mucho pan, Señor, y con la espada, Señor, como dice ahí la escritura. Bendito Dios, salió David de Nob, Señor, del sacerdote, con bien comido, Señor, con la espada con la que se tumban gigantes. La revelación de tu palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y que puedan decir de pan de vida, como dijeron de David: no es este David el rey de la tierra. Que así puedan decir de esta iglesia, Señor: pan de vida, los reyes de esta tierra, Señor, de esta área, de la ciudad, de la nación, Señor, sean benditos en el nombre de Jesús, Padre. Creo que no falta mucho, Señor, o así lo percibo, que ellos tendrán que salir de aquí, Señor. Bendito Dios, y el campamento lo van a tener que mover, Señor. En el nombre de Jesús, tú les dirás, Señor, Padre celestial, esto no será imposiciones de nadie,
Señor, ellos lo van a sentir y las cosas se les van a ir dando, Señor, para que empiecen a dar pasos, bendito Dios. Y creo y así lo siento en mi corazón, cuando den ese paso van a seguir creciendo, Señor. En el nombre de Jesús no tendrán temor. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo le vamos a hacer si somos tantas personas? No hay muchas entradas. Pero si el paso es algo que Dios demanda, entonces Él traerá, Señor, lo que se requiere, el recurso, Señor, para poder hacer todo aquello, Señor, que tú nos estás demandando. En el nombre de Jesús, tienen la bendición de Dios. Tienen un propósito glorioso metido en este vientre. Tienen promesas como iglesia y a manera personal. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que toda la oposición que se levantó contra esta iglesia ha sido derribada en el nombre de Jesús. Y lo que se siga levantando, Dios nos dará las armas para seguir peleando en el nombre de Jesús, Padre. Para gloria de Dios, Señor. Dios trae como un cerebro en su mano la mente de Cristo. Dios te la pone delante de ti, Juan. Tú la empiezas a examinar. Dios te va a renovar mucho la mente, mucho. Conceptos que tú traes a manera personal, como todos traemos, y a una manera en cuanto al cristianismo. Tú vas a ver cómo piensa Dios o la mente de Cristo, cuál es su pensamiento, su concepto en ciertas áreas de tu vida. Él te lo va a ir revelando y tú vas a decir: este es el pensamiento correcto, este es el concepto correcto, yo pensé que era así. Y Dios va a ir renovando tu mente. Y veo que cuando tú examinas ese cerebro, que es la mente de Cristo, lo examinas para conocerlo, y a medida que lo vas conociendo, tú lo tomas en tus manos. Ya no son las manos de Dios, tú lo agarras de la mano de Dios y lo metes en tu cabeza para tener la mentalidad del Señor en todas las áreas. En el nombre de Jesús tú vas a saber cómo es que Dios piensa en todo. Cómo piensa en lo económico, cómo piensa en lo laboral, cómo Dios en su palabra nos habla del crecimiento en todas las áreas. En el nombre de Jesús, cómo es el ministerio de la alabanza, cómo debe de ser el pastorado, cómo debe de ser el evangelismo, cómo debe de ser la obra misionera, cómo debe de ser la predicación en los maestros. En el nombre de Jesús, para gloria de Dios, Señor. Como el cristianismo es una vida de mucho altar, de mucha oración. No es una oración ligera de cada vez que hay reunión, o una oración para dormirnos. No. Cuando alguien tiene visión, se da en la oración. Cuando alguien tiene aspiraciones en Dios, lo busca con todas sus fuerzas, porque sabe que si no lo busca, se le va el propósito, o aborta esa promesa, como decíamos ahorita. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Dios, veo que te sopla en tu vientre, Juan. Sopla en tu vientre, y ese soplo pasa por todo tu ser, y como que te despierta más. Se abren más tus ojos, como que es un suspiro que tú agarras, o ese aliento de Dios en el nombre de Jesús. Y se empieza a ver en tu interior cómo se empieza a revolucionar todo por dentro y se empieza a acelerar más. Eso es un despertar del Señor. En el nombre de Jesús tú vas a seguir abriendo los ojos, porque eso hace alguien que tiene su espíritu despierto, tiene los ojos abiertos en toda necesidad de lo que las necesidades del reino, no solo las necesidades de la iglesia local, las necesidades de Dios. En el nombre de Jesús, y tú te vas a dar cuenta cómo Dios necesita restaurar muchas iglesias, restaurar a muchos cristianos, sacar de su condición a mucho pueblo de Dios. Y la necesidad de levantar ministerios no es la aspiración a tener obreros, no es como un egocentrismo de tengo más, es porque hay una necesidad. Dios necesita obreros porque el mundo se está perdiendo. Y cuando alguien lo ve, es cuando empieza a clamar: levanta obreros, Señor. Si tú me has puesto de pastor, haz que yo dé a luz obreros, porque el mundo se está hundiendo y es por falta de obreros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Veo las dos manos de Dios. Se ponen una en ti, Juan, otra en Alejandra. Dios les está impartiendo, les está despertando el espíritu. Lo mismo hace sobre Selene, sobre tu mamá Selene. Y Dios pone sus manos y es un despertar. Ustedes son guerreras, no tienen por qué estar dando vueltas en problemas internos en sus corazones. Hay que desecharlos y
y avanzar hacia adelante, porque ustedes son mujeres de guerra, son intercesoras, son guerreras de oración. Ustedes no nacieron para dar vueltas en chismes, en murmuraciones. Ustedes son mujeres de guerra, y es levantarse a orar, a interceder en el nombre de Jesús, a pelear contra el enemigo, no contra los hermanos, porque no son nuestros enemigos. Yo les bendigo, y yo sé que Dios pone sus manos hoy para despertar sus corazones aún más, para abrir más sus ojos en el nombre de Jesús, Señor. Sobre ellas dos, Señor, que yo sé que ellas son Déboras, yo lo sé, Señor. Bendito Dios. Lo mismo en Vicky, en Paola, Señor. Yo sé que hay llamado ahí, y yo las bendigo, Señor. Tú extiendes hoy tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y Dios te dice: Selene, el diablo te ha querido tener dando vueltas en el monte, pero como dice esa escritura, por mucho tiempo has vagado aquí. Ahora hay que levantarse en el nombre de Jesús, soltar ese monte y ir hacia adelante. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, tu familia tiene un propósito, tu hija, tu esposo, tu casa, tu madre, tus hermanos tienen propósitos en el nombre de Jesús. Hay muchas vidas que están atadas por el diablo, que van a ser liberadas a través de ti. Hay propósito. No te puedes detener dando vueltas en un monte. ¿Por qué no se me da esto? ¿Por qué a mí no esto? ¿Por qué a mí no lo otro? ¿Por qué a nosotros no esto o aquello? Es levantarse ese monte y hay que soltarlo e ir hacia adelante, hacia nuestra tierra de promesa. Hay que ir por nuestra promesa, sacudirnos el polvo y decir: Señor, yo nací para otra cosa. Yo no nací para estar dando vueltas en este monte. Tú tienes un llamado para mí. Yo soy una Débora. En el nombre de Jesús, Padre, tú pones tu mano ahí, Señor, en esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Y en cada uno de los que están aquí puedo ver esa mano de Dios, Señor. Aquí el Señor, por eso decía, y le decía a Dios: Señor, haz algo diferente. Ministra a tu pueblo, Señor, que ellos se activen, Padre. Bendito Dios. Dios nos está activando. Cada uno de ustedes, Dios los está tocando. Yo lo veo en visión. Usted créalo en su corazón. Dios nos está tocando. Usted va a sentir un despertar en el nombre de Jesús. No le vaya a dar largas, como dice esa escritura. No hagas velar el amor, me parece que dice el Cantares, hasta que quiera. Aprovecha que Dios te quiere despertar en el nombre de Jesús, Padre. Dios derrama su bendición, Señor. Tú derramas tu bendición, tú derramas tu bendición. Nuestros ojos se van a abrir más, Señor, y vamos a sentir una necesidad de buscarte que antes no teníamos, Señor. Que habíamos tenido una vida, Señor, muy común. Bendito Dios, sí, dando un esfuerzo hasta cierto punto, Señor, pero tú nos vas a hacer sentir la necesidad de más, Señor, en el nombre de Jesús. Los jóvenes que ministran la alabanza, Señor, sentirán: hay algo que ya tengo que cambiar de mí. Estas actitudes siento que ya no debo tenerlas, porque es la presencia de Dios, su presencia en esta iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, la palabra estará corriendo, Señor, si guardamos nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Dios nos toca este día y lo recibimos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, cumple tus sueños, Señor, en esta iglesia, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pones tu mano en el vientre, Señor. Bendito Dios, de mis hermanas, Señor, Selene, mi hermana, su mamá, Señor, y tú les bendices, Padre. Tú les bendices, Señor. Tú tienes un plan, Señor. Bendito Dios, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Levanta estas vidas, Señor, a toda esta iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Y que pasen, lleguen las almas que tengan que llegar y encuentren restauración, Señor. No competencias, Señor, no contiendas, Señor, encuentren su restauración y puedan decir: aquí está Dios, esta es casa de Dios, esta es puerta al cielo. Se puede ver a Dios en los hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Declaro que tú traes fortaleza, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a Noemí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor. Dios también te toca, Noemí.
Veo que sopla en tu rostro el Señor. Y cuando Él sopla en tu rostro es como un soplo que te trae mucho consuelo. Y ese soplo es una voz muy, muy suave, en el nombre de Cristo, que dice: todo lo que tú has vivido, yo te voy a enseñar que eso fue escuela. Y sopla el Señor y eso te empieza a dar fuerza y consuelo en el nombre de Jesús. Nada de lo que vive una persona que yo llamé para mí, toda su vida siempre tiene un plan, tiene un propósito. Nada es como algo vano o algo, un sufrimiento en vano. No. Todo aquel que se acerca a Dios, como dice tu palabra, Él hará nuevas todas las cosas. Y en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de Noemí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y declaro que a partir de este día tú te le empiezas a mostrar de una forma más palpable, y ella empieza a sentir tu presencia de una forma distinta, Señor. Su vida de oración también empieza a cambiar. Bendito Dios, Señor, y que este es un tiempo para su vida, Señor, para sanar muchas cosas en su corazón, para restaurar muchas cosas en su vida. Bendito Dios, que este lazo de matrimonio con que tú has unido a ella con su esposo, Señor, es parte de esa restauración, de esa retribución que ella va a ir viendo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Y Dios te dice: y no me olvidaré de tu casa. Tu bendición se derrama, Señor. Bendito Dios. Y Dios aquí delante de nosotros nos dice: lo único que yo demando es fe. Es fe. Y como dice tu palabra, Señor, bendito Dios, que te amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, creo que hay una escritura que lo dice: ¿qué pide Jehová de ti? Entre eso me parece que habla acerca de amarle, de guardar misericordia, guardar el temor a Dios, y que le ames con todo tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre. Así lo declaro sobre esta casa, Señor. Una iglesia que te amará con todo su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Para gloria y honra de Dios sea hecho, Señor. Amén, bendito Dios. Amén, amén. Dios les bendiga.